les animo a estar pendiente con sus Biblias y que todos podamos ser edificados según la gracia del Señor con nosotros. Y me gustaría que nos vayamos a un lugar, a un ambiente. Imagínese que usted está fuera de su patria, que ha sido tomado usted, su familia y todo el pueblo cautivo. Y usted se encuentra en un lugar desierto, donde el sol quema sin piedad, donde el viento, escucha usted aquel silbido del viento, en medio de una gran cantidad de huesos blancos y secos. No hay ni un susurro de la hierba, no hay ni un latido de corazón, no escucha a nadie respirando, solo hay polvo, olvido y un lugar espeluznante, desértico. Y ahí en medio de ese lugar, Dios llama a un hombre que se llama Ezequiel. Lo toma por el Espíritu y lo lleva a ese lugar. El profeta va caminando y cuando él va caminando en medio de esqueletos. Imagínense, en medio de huesos secos, huesos polvorientos, cadáveres. Pisa costillas y truenan, pisa huesos, fémures y truenan. Se tropieza con un cráneo y ese roda y se lleva unos cuantos huesos más. Todo es horroroso. Y no son uno, no son dos, no son 10, son muchísimos huesos. Y están secos. Y aparece Dios y le dice a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, viendo un montón de huesos secos, con el corazón encogido, responde: Señor, tú lo sabes. ¿Y qué pasa? Ezequiel puso su confianza en que Dios sabía. Entonces vino la palabra de Dios y le dice a Ezequiel: profetiza sobre esos huesos. Diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Yo haré que les entre aliento de vida. Les pondré tendones, carnes, piel y vivirán. ¿Qué hizo Ezequiel? Ezequiel obedeció. Obviamente, Ezequiel empieza con su voz temblorosa al inicio, pero luego se vuelve firme como un trueno, firme y audaz. ¿Y qué empieza a pasar? Empieza a haber un traqueteo, un sonido de un montón de huesos moviéndose. Imagínense la imagen, un montón de huesos moviéndose. Y su parte con su debida parte, y se empiezan a juntar y a formar esqueletos. Pero no todo termina ahí, empieza a surgir carne, tendones, piel, arterias, venas, y se empieza a formar un cuerpo humano. Pero todavía no está terminado todo allí. Dios le dice a Ezequiel: profetiza al viento, al aliento, hijo de hombre, dile: ven de los 4 vientos, oh aliento, y sopla sobre esos muertos y que vivan. Ezequiel clamó, hizo caso. ¿Y qué aconteció? Los cuerpos se levantaron. Un inmenso ejército se puso de pies, empezó a respirar, estaban vivos. ¿Y cómo termina Dios diciéndole a este pueblo, representado por este hombre que estaba exiliado y fuera de toda esperanza? Le dice: estos huesos son todo el pueblo de Israel. Dicen: nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido, estamos perdidos. Pero yo abriré sus tumbas, los sacaré de sus sepulcros, los haré volver a su tierra y sabrán que yo soy el Señor. Hermanos,
Lo que Ezequiel vio en el valle de los huesos secos no es un evento, un espectáculo para que nos asombremos del pasado, sino que es una promesa para nosotros hoy. Es una promesa hermosa para nosotros hoy. Nosotros éramos esos huesos secos. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 en el sermón anterior nos tuvo que haber quedado claro, porque Efesios capítulo 2, ¿qué nos dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el versículo 4 dice que estando muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos huesos secos, éramos cuerpos sin vida. Pero el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Es hermoso. Hermanos, ese espíritu que sopló allá en aquellos huesos secos, sigue soplando y sopla hoy. Puede soplar vida sobre cualquiera que cree. El Espíritu ha soplado vida y sigue soplando vida. Así que esta noche vamos a ver la intervención divina, la intervención de Dios en nuestra salvación en Cristo. Lo primero que vamos a ver es que Dios actúa con misericordia y amor. Lo segundo es la obra de Dios. ¿Cómo es que Dios nos da vida? Y cómo nosotros estamos en Cristo de manera maravillosa en esa vida. Y luego el fin que busca esa obra de salvación. Así que comencemos por el primer versículo, versículo 4, que nos da una descripción de la misericordia y del amor de Dios. Escuchen muy bien estas dos palabras, la misericordia y el amor de Dios. ¿Cómo comienza ese versículo 4? Pero Dios. Eso nos recuerda que Dios interviene en el curso natural de nuestra condenación. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos destinados a ser esqueletos para siempre por nuestra condición de pecado. Pero Dios, la iniciativa divina, la voluntad de Dios, Dios que nos miró que íbamos todos muertos hacia la condenación, decide intervenir. Porque nosotros, versículo 2, estábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el versículo 3 nos va a decir que estábamos esclavos del mundo, esclavos del pecado, esclavos del diablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Recordemos esto, Dios es rico en misericordia. Por las misericordias de Dios, de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Cada mañana respiramos misericordia. Cada mañana que nos despertamos decimos o debemos decir gracias, Señor, por tus misericordias. Porque no estoy despertando en el lugar de la condenación, porque no estoy despertando en el infierno. Estoy respirando misericordia tuya una mañana más.
Ahí la palabra misericordia es eleos. ¿Y qué significa en la Biblia o en el Antiguo Testamento? Una compasión activa de Dios hacia los miserables. Es una compasión activa de Dios, no muerta, no pasiva, no esperando que nosotros tomemos iniciativa. Es una compasión que se mueve hacia nosotros, criaturas desobedientes y pecadoras. En el Antiguo Testamento se traduce como Hased. Y Éxodo 34, 6 al 7 nos recuerda y dice: y pasando Jehová por delante de él, en Éxodo 34, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Dios misericordioso y piadoso y fuerte, grande en misericordia y verdad. Dios mostró tanto su misericordia perdonando a Israel, a un pueblo rebelde. Y ese Israel del Antiguo Testamento nos representa a nosotros. Dios salvó a aquel pueblo de Israel, pasó por entre medio del mar, que significa que Dios los sacó y los pasó por en medio del mar para que estuviesen seguros más allá de la persecución del enemigo y de la esclavitud de Egipto. Pero ellos continuamente se quejaban y continuamente menospreciaban y continuamente entraban en rebelión contra Dios. Oh, que solo fuera Israel. No, hermanos, nosotros también lo somos muchas veces. Nuestras quejas, nuestras murmuraciones, nuestra falta de gozo, de contentamiento en medio de todas las circunstancias, es una falta de confianza en el Dios que ha obrado la salvación de nuestras almas y juntamente con Cristo nos proveerá de todo lo necesario para que vivamos en esta vida reposada, quietamente. Hermanos, no debemos sentirnos atrapados por las cadenas del pecado. Recordemos esto: las misericordias de Dios están renovándose cada mañana para que descansemos más en sus misericordias y en quién es Él, grande y misericordioso, y no en nuestros pecados. No perseveremos en nuestros pecados. No somos llamados a vivir en esclavitud del pecado. Somos llamados a vivir bajo la gracia y la misericordia de nuestro Dios y a ser conscientes cada día de la grande misericordia de nuestro Dios. Pero no solamente dice misericordia, dice Dios nos ama con gran amor. Dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Qué es un gran amor? Es un amor que excede cualquier límite y entendimiento nuestro. Es un amor que no podemos entender, pero que es real. Es un amor redundante. Es un amor que está continuamente ejerciéndose sobre nuestras vidas de un Dios que ama, porque Dios es amor. Y ese gran amor con que nos amó muestra su misericordia. No es sentimentalismo de sentirse amado o querido, no. Es un amor de pacto, es un amor de promesas, es un amor fiel, es un amor iniciado por Dios. Dios no nos ama como nosotros creemos, Dios nos ama más allá de lo que nosotros creemos.
El amor que nosotros entendemos tiene límites. El amor que Dios expresa no tiene límites. Y la evidencia es, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, no siendo buenos, no siendo santos, no siendo buena gente, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, qué bonito que dice Pablo acá, nos amó. Nos amó. Allí en el versículo 5, vean, estando nosotros muertos. En el versículo 1 había dicho, y Él os dio a vosotros cuando estabais muertos. Pero recapitula en el versículo 5 y dice, estando nosotros muertos. Esto es un mensaje importante para nosotros. Recordemos lo que éramos para que entendamos lo que Él ha hecho. Cuando no entendemos lo que éramos, no vivimos bajo la gratitud y la devoción de lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros. Nos acostumbramos a vivir de la gracia. Nos acostumbramos a vivir de una manera que no tenemos memoria de lo que éramos. Necesitamos entender lo que éramos continuamente para que veamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque su gran amor se ha manifestado. Y el amor de Dios es un amor que toma la iniciativa. ¿Usted recuerda cuando el hijo pródigo le pidió a su padre la herencia? ¿Qué dijo este hijo? Padre, dame todo lo que me pertenece. Y el padre dijo, bueno, aquí está. Se fue ese hijo, malgastó todo la herencia de su padre. Lo gastó en placeres. Luego terminó comiendo del machihue o del desperdicio o del alimento de los cerdos. Y allá cuando estaba completamente desahuciado moralmente, dijo, no, volveré a la casa de mi padre. No le pediré que me trate como su hijo. Le pediré que me trate como a un siervo, como a uno de los jornaleros. Y aquel hijo avergonzado tomó, yo creo que no tenía nada, y salió y se fue para donde su padre. La imagen del pasaje es vívida. Había un padre que en realidad estaba ofendido porque su hijo había actuado de manera incorrecta, porque su hijo había procedido de manera que deshonraba su nombre, su persona. Pero ¿qué hizo el padre? Lo miró por la ventana, lo miró de lejos y corrió hacia él y lo abrazó. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Dios mira tantito nuestro arrepentimiento, tantito nuestra disposición a amarle y a creer en Él, y Dios extiende sus brazos para amarnos. Pero Dios mira nuestra rebeldía y nuestra hipocresía y nuestra baja devoción hacia Él y nos espera. Porque somos sus hijos. Y nos espera que nos arrepintamos, espera que nos volvamos de nuestros malos caminos y vengamos a Él. Hermano, porque el amor de Dios no es por nuestros méritos. Porque el amor de Dios es por gracia. Y no es en base a nosotros, es en base a Cristo. Y miremos en el siguiente pasaje, en el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dice la acción salvadora de Dios al darnos vida. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Pero ¿qué nos dice el versículo 6? Miren esto qué bonito. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay 3 verbos que son importantes aquí. 3 verbos. Y por favor mírelos con cuidado porque aquí
puede haber mucho gozo en su corazón de la obra que Dios ha hecho en su vida y usted no se ha dado cuenta. Primer verbo, y son en aoristo. ¿Qué significa en aoristo? Es algo puntual y decisiva, que ocurrió y su efecto continúa, porque ya ocurrió. Primero dice, nos dio vida con. Es decir, el versículo 5, Dios, que rico en versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice el versículo 6? Y juntamente con Él nos resucitó. Nos dio vida con Cristo. Nos resucitó con Cristo. ¿Y qué dice después? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Hermanos, nos dio vida con Cristo. Nos resucitó con Cristo. Y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Es maravilloso. ¿Recuerdan en el versículo 27, versículo 22, versículo 20? Miren el versículo 20 del capítulo 1. Dice que habla de la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20, la cual operó en Cristo. La grandiosa obra del poder de Dios, ejemplificado en la obra de Cristo. Dice, operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Y ahora, ¿qué hace Dios? Nos dice que con Cristo participamos en su muerte, en su resurrección, pero también en la exaltación. Es el único pasaje que lo dice con tanta claridad. Pero es una verdad que necesitamos creerlo. Necesitamos recordar aquí que estábamos muertos en delitos. Pero nos dio vida. No revivimos por nuestra cuenta. Nadie revivió. Nadie se da vida a sí mismo. Ninguno de nosotros da vida a otro. Recibimos vida con Cristo. Con Cristo. Dios nos hace participantes de la resurrección de Cristo. Es una unión mística con Cristo. Recuerden cuando decimos Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo podía decir en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es una unidad total, no solo en esta vida que vemos, en nuestra imitación del carácter de Cristo, sino también en la vida de Cristo está nuestra vida, en la resurrección de Cristo está nuestra resurrección, en la glorificación de Cristo está nuestra posición. Dice que nos dio vida juntamente con Él. Recuerde esto, hermanos, la fe cristiana no es una fe moral. No es un cambio moral, antes era mala gente, ahora soy buena gente. No es eso. Es un cambio de vida. Es una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Es una vida en Cristo. Es una vida con Cristo. No hay precedente de vida hasta que Cristo nos da vida. Hasta que recibimos vida con Cristo. Hermanos, qué hermoso es que también nos dice que juntamente con Él nos resucitó. Cuando usted mire la resurrección de Cristo, diga, ahí también está mi resurrección. Cuando usted mire la resurrección de Cristo, diga, esa es primicia también de mi resurrección futura cuando Cristo venga.
Porque hemos sido unidos en Cristo, morimos con Cristo y vivimos con Cristo. Dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. No puede un cristiano vivir separado de Cristo. La analogía, la parábola o la ilustración de Juan capítulo 10 y 15 es clara. Separado de mí nada podéis hacer. Nada. Hay vida para nosotros en la vida de Cristo. Por eso la resurrección de Cristo es elemental. Si no hay resurrección, dice Pablo, comamos y bebamos. ¿Qué significado tiene nuestra fe? Pero porque Él resucitó, hay esperanza para nosotros. En su resurrección está nuestra resurrección. En su vida está nuestra vida. No hay vida fuera de Cristo. No hay resurrección fuera de Cristo. Hemos sido liberados del poder del pecado. Por eso ahora andamos en vida. Recuerde que hemos sido liberados de la esclavitud de los enemigos del creyente, del mundo, del diablo, de la carne. Ningún creyente debe de estar esclavizado al diablo, a la carne o al mundo. Ninguno. Porque hay libertad para todo creyente en Cristo. Hay completa libertad. Lo que hay muchas veces es nuestra desobediencia, nuestra falta de fe y de entrega a cada una de las promesas y bendiciones en Cristo. Por eso es que Pablo inicia en Efesios capítulo 1, versículo 3 diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo estaba completamente convencido de que estaba pleno con Cristo, en Cristo. Esa debe de ser nuestra seguridad y confianza, hermanos. Aferrarnos a esto. Pero también nos dice que somos coexaltados con Cristo. Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué significa? ¿Que nosotros tenemos la gloria de Cristo igual? No, no significa eso. Pero significa que aquella palabra donde dice que se aplica a Cristo, no dejarás mi alma en el Seol. No dejarás que tu santo vea corrupción. De que Él ascendería a gloria. De que Él estaría glorificado en la presencia del Padre por su obra de salvación en nuestro lugar y su victoria sobre el diablo, el pecado, el mundo y cualquier huésped que se opusiera, nos daba garantía de que también el pecado no se enseñorea de nosotros. De que podemos resistir al diablo y huirá de nosotros. De que el amor a Dios será mayor que el amor al mundo. Y viviremos entonces centrando nuestro corazón en las cosas celestiales y no en las cosas de este mundo. Es lo que dice Colosenses 3:1 al 2. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Porque todos decimos, resucité con Cristo. Amén. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Y vean qué hermoso dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestro corazón debe de estar orientado hacia el cielo, aunque nuestros cuerpos estén ocupados de nuestros deberes en esta tierra. Todo lo que hagamos en este lugar, todo lo que hagamos en este mundo, lo hacemos mirando a la gloria de Dios en el cielo. Y aún a la gloria de Dios en esta tierra. Porque todo lo hacemos en Cristo para su gloria. En Efesios capítulo 1, versículo 21, ¿qué dice? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice que ahí fue Cristo puesto. ¿Y qué nos debería decir eso? Hermanos, no tengamos miedo a los poderes espirituales.
A veces es triste cuando alguien pregunta, ¿puede un cristiano, un nuevo creyente, un cristiano ser poseído por demonio? No, no puede. Porque está unido a Cristo, el Espíritu de Dios mora en él. Pero sí puede estar siendo atormentado y esclavizado por un pecado del que no quiere abandonar. Pero sí puede estar cayendo continuamente en desobediencia, complaciendo sus deseos carnales. Y sí puede estar cayendo en la lujuria, en la mentira, en el egoísmo, en la envidia, en el rencor, en el resentimiento. Sí puede estar cayendo ahí. Y puede vivir una vida miserable porque no abandona su pecado. Claro que sí puede. Aunque es hijo, no está viendo las bendiciones espirituales y no está buscando las salidas a cualquier tentación. No está buscando la salida divina, la salida de Dios según su palabra para abandonar y vencer y triunfar sobre el pecado por medio de la obra de Cristo. Hermanos, pero nos recuerda algo bonito. Hemos recibido vida en Cristo. Hemos sido resucitados en Cristo. Hemos sido puestos en lugares celestiales en Cristo. Y recuerde que no estamos hablando de que será, dice que ya fuimos. Espiritualmente nosotros hemos recibido bendiciones espirituales que necesitamos creerlas, necesitamos entenderlas y necesitamos vivir con nuestra mente y nuestro corazón centradas en esas promesas divinas. Y nos dice que todo eso ha sido por gracia. Al final del versículo 5, ¿qué dice? Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Es decir, es una completa y vigente salvación. Ha sido obrada de forma genuina, porque los verbos están en un pasado. Dice que recibimos vida con Él. Dice que fuimos resucitados con Él. Y dice el versículo 6, y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. La salvación es algo que Dios ya ha obrado, si de verdad hemos creído. No podemos vivir como si el mundo, el diablo y la carne fueran nuestros amos. Debemos vivir con una nueva vida, no sirviendo a la carne, sino sirviendo a Cristo. Y ahora, hermanos, recordemos Romanos capítulo 5, versículo 9, que dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Y por qué es importante que miremos esto? Porque recuerden cuál era el curso natural y el curso natural de nuestra vida. Recuerda el versículo 3, ¿qué dice? La última parte. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La santidad de Dios, se expresa por amor, pero también justicia. Todo el que no recibe o el que no participa, el que no es un recipiente del amor salvífico, del amor que lleva a la salvación, sí o sí será un recipiente de la ira de Dios. Porque la ira que venía sobre nosotros, no es que la ira que venía sobre nosotros Dios la olvidó, no. Es que la ira que estaba preparada para nosotros ya cayó en Cristo. Y por eso es que el juicio de Dios sobre el pecado para el que ha creído en Cristo ya ha caído. Lo único que nos encontraremos nosotros es a alguien que diga, ya pagué el precio, ya está resuelto tu problema, tu pecado. Pero ay de aquel que no ha resuelto su problema y su pecado. Porque la ira de Dios está sobre él. Porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Porque Dios es santo. Y si Él es santo, no hay comunión con el pecado. El pecado debe recibir lo que naturalmente
sale de Dios en contra del pecado y es su ira. Hermanos, pero toda esta obra, ¿sabe qué busca? Busca mostrar su gracia. Todo esto que Dios ha hecho busca mostrar su gracia. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros, ¿qué dice? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por falta de tiempo lo voy a decir en una frase. Cuando Dios quiera mostrar en los siglos venideros, después de que toda esta tierra se haya consumado, después de que todo haya terminado, después de que no haya memoria más por el pecado, cuando los cielos nuevos y la tierra nueva sean realidad, y Dios quiera mostrar cuán abundante ha sido su gracia, ¿sabe qué es lo que va a mostrar? Va a mostrar a cualquiera de nosotros que haya recibido vida, que haya sido resucitado con Cristo y que haya sido exaltado en Cristo. Y cuando todos vean a cualquiera de nosotros que haya recibido vida, que haya sido resucitado con Cristo y haya sido glorificado con Cristo y en Cristo, asombrados entenderán la abundante gracia de Dios y le adorarán. Nosotros seremos la prenda. Nosotros, los recipientes de la gracia, seremos el tesoro, seremos el estandarte que Dios mostrará cuando alguien diga ¿qué es la gracia? ¿Y cuán grande ha sido tu gracia? Y nos mostrará a este que era un pecador, muerto en delitos y pecados, sin vida, uno en Cristo. Vivo en Cristo, resucitado en Cristo, en gloria en Cristo. No habrá ni una obra más grande de gracia que la obra que Dios ha obrado en nuestras vidas. Es hermoso, es glorioso. Y esto solo nos debería de recordar, hermanos, cuán débil, de verdad, cuán débil es nuestra gratitud a la gracia de Dios. Cuán débil, cuán paupérrima es nuestra devoción a un Dios que ha obrado de manera que aún las huestes celestiales adorarán lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque la obra de salvación en nosotros no tiene testimonio presente, tiene testimonio en el porvenir. Alguien mirará lo que Dios hizo en nosotros y dará gloria a su nombre. Es hermoso. Por eso, aquellos que no han recibido a Cristo, aquellos que no han puesto su fe, que no han expresado su completa necesidad de ser salvos por la obra de Cristo, yo les pregunto, ¿qué esperan? ¿Hay una obra que valga más la pena a la cual ceder nuestros apetitos y ceder nuestra vida y nuestros deleites que la obra de Cristo consumada en nuestro favor? Es que la obra de Cristo no es algo que está incompleto, es algo que ya está hecho y que debemos creer y confiar y solo esperar que se consuma en nuestra vida en el tiempo esperado, pero la promesa ya está hecha. El amor de Dios es pactual, no sentimental. Así que, hermanos, arrepintámonos de confiar en nosotros mismos. ¿Usted cree en Cristo? ¿Usted realmente cree que Cristo vive? ¿Usted realmente cree que Cristo resucitó? ¿Usted realmente cree que Cristo está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros? Si realmente cree, ahí está su identidad, ahí está su seguridad, ahí está su tranquilidad, ahí está su paz. Podemos recordar la ilustración de los huesos secos. Y yo les puedo decir, hermanos, levantémonos, iglesia.
con actitud, con la fe de que hemos recibido nueva vida. No vivamos como huesos secos, sino como hijos resucitados. Recuerde que estamos sentados con Cristo espiritualmente en los lugares celestiales. Y recuerde que la obra de gracia de Cristo en nuestras vidas es maravillosa, es preciosa. No tenemos cómo pagarlo, pero podemos dar gracias, podemos adorarle, podemos glorificarle. Hermanos, si Cristo ya resucitó y creemos que así es y decimos amén, nosotros también resucitamos con Él. Oremos, hermanos.